Vamos a estar hablando de un tema que es qué está pasando en protección contra incendios. Y cuando hablamos de qué está pasando en protección contra incendios, no solamente acotarnos a Uruguay y Argentina, sino más que nada algo que está pasando a nivel regional en Latinoamérica. Me ha tocado participar a través de la Asociación Uruguaya de Protección contra Incendios con otras asociaciones de otros países, y todas convergemos a lo mismo. Convergemos a que tenemos los mismos problemas y bueno, toca trabajar desde el lugar de cada uno, de cada país, para tratar de mejorar eso. Entonces, cuando hablamos de protección contra incendios, me gusta a mí también hablar de bajarlo un poco a números o bajarlo a tierra, por decirlo de una forma. Y me gusta hablar para entender un poco qué está pasando, me gusta hablar de estadísticas. Obviamente no me voy a pasar los 20 minutos hablando de estadísticas, pero quiero mostrar algunos números como para poder visualizar qué está pasando y poder concluir a partir de esos números, bueno, ¿por qué está pasando eso? Y cuando hablamos de estadísticas, lamentablemente a nivel regional no manejamos estadísticas. Uruguay no maneja estadísticas, por ejemplo. Por ahí Bomberos lleva algunas estadísticas, pero las lleva, son muy acotadas en información, no son públicas tampoco. Entonces no tenemos acceso, porque no hay un banco de estadísticas de incendios a nivel regional, a nivel latinoamericano. Cuando les comentaba que uno habla con los distintos países, con los distintos gremios, es un punto de convergencia. La misma preocupación pasa en Chile, Colombia, México. No hay estadísticas y es un punto que se quiere desarrollar. Entonces, cuando hablamos de estadísticas, nos toca, para poder hablar, mostrar, ir a países que sí tienen estadísticas. Estados Unidos es un país que sí lleva las estadísticas, las lleva muy bien. Entonces, las estadísticas que les voy a mostrar es un breve resumen de estadísticas de incendio en Estados Unidos. Además, también mencionar que la normatividad de Estados Unidos es de referencia a nivel internacional. En Uruguay se tiene en cuenta, más que nada en lo que es diseño del sistema de protección contra incendios. Entonces, es una normativa de referencia. Entonces, estadísticas. Estas estadísticas son públicas, pueden acceder a la página de la NFPA. La NFPA es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos. Es información pública. Y de esta información podemos ver estadísticas para distintos tipos de ocupaciones, desde educación, cuidado de la salud, almacenamiento, industria. Para cada una de esas está estudiada bien la estadística. Podemos ver las causas de incendio, los daños por año. O sea, está muy bien desarrollado, y si tienen interés en explorar en eso, es una buena fuente. Esta tabla que vemos en pantalla es una tabla que muestra el número de incendios. Esto es el número de incendios, esto es el número de muertes, el número de daños a civiles y los costos por daños de incendio. Y está agrupado por ocupación. Tenemos residencial vienen a ser casas, exterior u ocupaciones especiales, ahí está más enfocado a estructuras especiales, por ejemplo, túneles, carreteros, ocupaciones al exterior, almacenamiento, mercantil o negocio, reuniones públicas puede ser, por ejemplo,
un shopping center o un estadio de fútbol, una arena, donde se concentra mucha cantidad de personas. Después tenemos industria. Dentro de industria no está tan desglosado, no es una industria específica, sino que también tenemos lo que es minería, agricultura. Por otro lado tenemos la parte de manufactura, ahí sí lo separa. Después tenemos cuidado de la salud, que dentro del cuidado de salud tenemos hospitales, centros de asistencias y centros de detención, ya sea cárceles, otros tipos de centros de detención donde la gente está privada de su libertad. Y por último, educación. Y lo que vemos acá es que el número de muertes, eso pasa también en Uruguay y supongo que en Argentina también, siempre es en residencias. En residencias es donde hay más número de muertes, mayor daño, obviamente por un tema de cantidad, ¿no? Y de pronto también porque las normativas no abordan o no abarcan lo que es la residencia. Entonces, dejando afuera lo que es residencia y enfocándonos en el resto de las ocupaciones, vemos que almacenamiento y mercantil de negocio, con 53 y 35 muertes, son dentro de los tipos de ocupaciones que podemos encontrar fuera de lo que es residencia, son las que tienen mayor número de muertes por causa de incendios. Y educación, vemos que tiene una muerte. Estos son promedios anuales en un periodo de 2018 a 2022. Lo otro interesante es las pérdidas por incendio. Como les decía, el que lidera siempre son las residencias, seguido por manufactura, almacenamiento, mercantil, negocio, reuniones públicas, industria, educación y por último, cuidado de la salud y centros de detención. Entonces, esto nos da una idea, nos ayuda a ver dónde están los problemas o dónde se generan los incendios, por decirlo de una forma. Entonces, la normatividad americana usa esto, aprende de estas lecciones y lo vuelca a sus normativas. Entonces, sin hablar más de estadísticas, bueno, sí, seguimos hablando un poquito más de estadística, pero un poco más precisa. Esto es almacenamiento. Un periodo del año 80 al 2015. Y lo que vemos acá es que del año 80 había 4.700 incendios y en el 2015 bajaron a 1.500 incendios anuales en Estados Unidos. ¿Qué implica esto? Es una disminución del 70% de incendios. Es decir, en 35 años bajaron 70%. Es un número interesante. Pasa lo mismo con la industria y manufactura. En un periodo del 1980 había 114.500 incendios, al 21, 38.738 incendios. ¿Qué implica esto? Una disminución del 66%. Es decir, algo bien están haciendo. En el caso de hospitales, a mí me gusta hablar de hospitales porque creo que es un buen caso de éxito. En el año 80, 8.330 incendios. En el año 2015, 1.080 incendios. Una disminución del 87% de incendios. El otro dato interesante de hospitales, que no está en la tabla, pero sí me gusta mencionarlo, específicamente hospitales. En Estados Unidos, el promedio anual de muertes por incendio en hospitales es 1. En realidad es menos que 1. Es decir, muere menos de una persona
en un hospital por incendios. ¿Y esto por qué? Porque han aprendido, han tenido sus incendios importantes en hospitales donde ha muerto mucha gente, han tenido mucho impacto y han mejorado su normativo. Entonces, creo que hospitales, me ha tocado dar charlas específicas de hospitales, es un buen ejemplo para mostrar de que si aprendemos esas lecciones, las volcamos en nuestra normativa, realmente podemos tener un impacto positivo. Y acá lo muestran, los números muestran que han bajado. Y han bajado por eso, porque la normatividad se actualiza. En Estados Unidos cada 2 años se actualiza la norma. Toman las estadísticas, toman estos datos, lo vuelcan a estas normas, aprenden de esos incendios. Por ahí escuché y me quedó grabado escuchar a un expositor: las normas se escriben a sangre, y es tal cual. A partir de los eventos donde muere gente, ellos toman eso y lo vuelcan a la norma. Eso es fundamental. Entonces, tener una normativa actualizada nos permite poder mejorar en lo que es protección contra incendios. En los Estados Unidos tienen un código de construcción que se aplica en todos los estados de Estados Unidos, y después tienen otros códigos que son de protección contra incendios y seguridad humana. Estos códigos son los más conocidos. El código NFPA 101 es un código de seguridad humana reconocido internacionalmente. Es un código que aborda el principal objetivo es la protección de las personas. Después tenemos el código NFPA 1, que es un código que también tiene como objetivo la protección de vidas, pero también tiene un objetivo un poquito más amplio, que es ya la protección de la propiedad, la protección del activo, la continuidad de las operaciones. Y el IBC es un código de construcción. Entonces, ¿cómo se ha logrado disminuir estos números que vemos, que son muy buenos? Normatividad, una normativa moderna, actualizada, una normativa que aborda todos los aspectos de protección contra incendios. No sé si yo les pregunto a ustedes qué entienden por protección contra incendios, y de pronto no logramos visualizar todo lo que hay detrás de la protección contra incendios. Desde la construcción del edificio, los materiales que se emplean, la resistencia al fuego que tienen que tener esos materiales, dependiendo de la ocupación que tengamos, van a ser esos requerimientos. No es lo mismo un hospital que un edificio de oficinas, donde en un hospital tengo gente que no puede evacuar, entonces tengo otros requerimientos de por ejemplo, resistencia al fuego de la estructura del edificio. Tengo otros requerimientos de compartimentación, ya sea horizontal o vertical. En un hospital lo último que se quiere hacer es evacuar. La estrategia de la protección de un hospital es la defensa en sitio, es decir, defender en sitio, a lo sumo evacuar la habitación del evento, pero no evacuar más nada. Si llega a pasar que se extiende ese incendio, hacer una evacuación en horizontal, porque una evacuación en vertical, por escaleras, con gente en cama, gente internada, es prácticamente muy difícil o en algunos casos inviable. Entonces, la estrategia de la protección de un hospital es la defensa en sitio, y para eso pensamos una estructura con resistencia al fuego, compartimentación para poder evacuar de un sector al otro, los acabados de los materiales. Yo no puedo tener materiales plásticos, entonces ahí estamos hablando de protección contra el incendio, pero estamos involucrando lo que es la estructura, los materiales de construcción, los acabados de los revestimientos, de los pisos, de los techos, de las paredes,
Las vías de evacuación, es decir, esta sala, tenemos vías de evacuación, tenemos una salida acá, otra salida allá, que nos guían hacia el exterior. Bueno, ¿qué involucra eso? Involucra la parte arquitectónica del edificio. Entonces, cuando hablamos de protección contra incendio, no hablamos únicamente de tener un matafuegos o una boca de incendio. Estamos hablando de algo más extenso. Y bueno, obviamente también los sistemas de protección. Sistemas de detección de alarma, sistemas de rociadores automáticos, sistemas de conexiones para mangueras, extintores, matafuegos. Eso también forma parte del ecosistema de la protección contra incendios, obviamente. Pero de nada nos sirve tener un matafuego en un hospital si no podemos proteger a la gente que tenemos internada. Entonces, es un ecosistema. Tenemos que ver todo el panorama. Eso es lo importante. Lo otro importante, además de tener una normativa moderna, actualizada, es los roles. Quiénes participan o qué actores hay involucrados. En los Estados Unidos, por la forma en que se manejan, hay 4 actores involucrados. Yo siempre hago la metáfora de una mesa. Una mesa, para que sea estable, tiene que tener 4 patas. En incendio, para obtener los mejores resultados, tiene que haber 4 actores. Esos 4 actores son la autoridad competente, quien fiscaliza, el usuario, el propietario, obviamente, un asesor en protección contra incendios, o la figura del asesor de protección contra incendios, y contratistas calificados en lo que refiere a la instalación del sistema. Cuando tenemos esos 4 factores, tenemos más chances de tener éxito. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Bueno, no tenemos estadísticas, o no son públicas, entonces eso nos limita muchas veces a poder aprender, en poder volcar qué está pasando en cada país a las normas. Entonces no estamos atendiendo bien la protección contra el incendio en nuestros países. La normativa está en desarrollo o está desactualizada. En Uruguay es una normativa, digamos, bastante nueva, tiene 10 años, un poco más, pero es una normativa que se copió de otro país, se está en desarrollo constantemente. En otros países está desactualizada o también está en vía de desarrollo. Muchas veces tenemos la ausencia de autoridad competente. No hay alguien que nos revise el proyecto, que fiscaliza. En Uruguay tenemos una figura de autoridad competente, que es la Dirección Nacional de Bomberos. La Dirección Nacional de Bomberos es quien nos da la habilitación de un local. Pero en Uruguay el técnico registrado, el técnico que hace los proyectos, es quien realmente tiene la responsabilidad de ese proyecto. Bomberos ahí como que ha delegado esa responsabilidad. Eso fue a partir del decreto 184. Entonces, como técnicos tenemos esa responsabilidad. Nosotros vamos a hacer los proyectos, los vamos a presentar, Bomberos no los va a revisar, vamos a tener la aprobación por 4 años, y en esos 4 años Bomberos puede revisar o no el proyecto. Entonces ahí tenemos una gran responsabilidad de hacer los proyectos con rigurosidad normativa, porque la autoridad competente puede o no revisarlos. Y después la figura del asesor de incendio no siempre está, o no siempre está en las etapas que tiene que estar. La figura del asesor de incendio debería estar desde la concepción del proyecto. Imagínense que estamos en un proyecto de un edificio. Lo que está pasando es, en la mayoría, no quiero generalizar, pero lo que está pasando en la mayoría de los casos es que en Uruguay al menos
el técnico, los proyectos de protección contra incendio llegan cuando ya está el edificio básicamente definido o construido o en una etapa de construcción ya muy avanzada. Entonces, ¿qué pasó con resistencia al fuego, con la seguridad estructural, con la compartimentación, con las vías de evacuación? ¿Quién lo analizó? ¿Se tuvo en cuenta? Cuando no se tiene en cuenta, ahí estamos ante un problema, porque ya cuando está muy avanzado el proyecto, esos cambios pueden implicar costos muy altos que a veces no hacen inviable el proyecto o no se pueden afrontar. Y bueno, ahí estamos ante un conflicto. Entonces, la presencia de un asesor de protección contra incendios en todas las etapas de un proyecto es fundamental. Y como técnicos en Uruguay, como técnicos antibomberos, tenemos que estar en todas esas etapas del proyecto, desde la etapa conceptual hasta la finalización. La finalización tenemos que ir y garantizar que está todo de acuerdo a lo proyectado, que está todo funcionando correctamente.